bien, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Soy la profesora Wendy Prado y estoy a cargo de esta tutoría número 2 que corresponde al capítulo número 2. Acá estoy compartiendo la pantalla completa y la sesión se está grabando. Si alguien no estuviera viendo la presentación, agradezco me lo indiquen. Bueno, para dar inicio, contarles que ya el día de hoy se publicaron los resultados correspondientes al proyecto número 1 de evaluación de novela hispanoamericana. Y el día de hoy, pues vamos a profundizar en el capítulo número 2, titulado Primera mitad del siglo XX, de la vanguardia y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. Antes de iniciar con el capítulo número 2, hay que tomar en cuenta aspectos importantes. Bueno, aquí tiene que ver con los derechos de autor y los materiales y el contenido. Esto para que lo tomemos en cuenta. Luego, aspectos relacionados con la evaluación. ¿Cómo ha ido hasta el momento? ¿De qué va este curso? De momento ya ustedes tuvieron la primera experiencia de elaborar la primera evaluación del proyecto número 1 y ya se han generado una panorámica de cómo es que se evalúa. Y precisamente ahorita viene ya el proyecto número 2. ¿Cuándo se habilita? Bueno, del 10 al 15 de marzo, es decir, a partir del lunes de la próxima semana, ya ustedes van a tener a su disposición para descargar el machote del proyecto número 2, que tiene un valor de 3, en donde se va a evaluar únicamente el capítulo 2 con respecto a la teoría, ¿verdad? Y bueno, ya quedaría el último, que sería el proyecto número 3 con un valor de 3.50, en donde ahí se evalúa el capítulo 3 y el 4. Estará disponible a partir del 7 de abril y cierra el 12 de abril. Recuerden que esta asignatura se gana con un mínimo de 7 en el promedio, que equivale pues a un 70, y que en esta asignatura de novela hispanoamericana del siglo XX no hay reposición. O sea que si por X y motivo no presentan alguno de estos trabajos, queda automáticamente perdida la asignatura. Entonces eso para que lo tomemos muy en cuenta. No sé si hay alguna duda al respecto de momento. Bueno, continúo. Consideraciones generales que siempre pongo de manifiesto en las tutorías sincrónicas, y es que siempre lean cuidadosamente la orientación académica, especialmente, como les digo, donde viene el cronograma, para que ustedes vayan en orden con las fechas, realizando los trabajos correspondientes de evaluación. Segundo, que pues en esta asignatura ustedes saben que se ubican en Aprendeu, siempre tengan presente ahí el número del PAT en caso de que tuvieran algún inconveniente en el problema de acceso. Revisen siempre todo el material. Recuerden que para esta asignatura única y exclusivamente se utilizan la unidad didáctica de novela hispanoamericana del siglo XX de Guillermo Barzuna, la antología de literatura hispanoamericana del siglo XX de Guillermo Barzuna y Álvaro Rojas, ¿verdad? Que este es el material didáctico que ustedes tienen que utilizar, y ha sido asignado por la orientación académica, así como el recordatorio de que estén ingresando semanalmente al foro de avisos para que puedan aclarar las dudas que surjan y para que estén comunicados. Luego que revisen siempre la pestaña correspondiente al instrumento de evaluación, es decir, ahora viene el proyecto 2, entonces se les va a habilitar esa pestaña para que le den clic ahí y puedan descargar el documento que tienen que completar. Todo instrumento de evaluación, esto sí encarecidamente, lo convierten a formato PDF y lo suben. Ya he encontrado uno que otro trabajo que no está en el formato PDF, y eso sí es muy importante que lo lleven a cabo. Recuerden que no presentar alguno de esos instrumentos implica la pérdida, lamentablemente, de la asignatura. Entonces, ustedes ya están haciendo un esfuerzo muy importante por sacar adelante sus estudios, esta asignatura, entre otras cosas.
Entonces, ya que están acá, sigan trabajando con esmero, con fortaleza para que puedan sacar adelante esta materia y las demás que tengan, pero siempre muy pendientes y constantes. Y recordarles que se considera plagio insertar material ajeno y presentarlo como propio. Cuando se transcribe literalmente el texto, ustedes dicen, claro, aquí está la respuesta, voy a copiar y voy a trasladar este párrafo porque esta es la respuesta y le cambio una que otra palabrilla. Bueno, eso es plagio, ¿verdad? Y además que están utilizando ya sea de la unidad, ¿verdad? Los contenidos como si fueran de su propia autoría y eso es incurrir pues en una falta, ¿verdad? ¿A qué se exponen? Pues a la invalidez del instrumento y a sanciones académicas. Y mucho más si toman información de internet y demás, eso también implica, ¿verdad? El incurrir en esta falta gravísima que es el plagio. Bueno, si tuvieran dudas o consultas, acá están los datos que deben de tener. Siempre hago énfasis en nombre completo, el número de cédula, el centro universitario, el número de grupo, el número de entorno, en fin, el nombre, todos estos datos que me permiten darles un mayor seguimiento. Si carece de esos datos, no se contestarán con la prontitud idónea, ¿verdad? Y el encargado de la cátedra es don Francisco Pérez Zamora. Este es el correo faperez@uned.ac.cr. Recuerden que con don Francisco es únicamente para consultas estrictamente académicas. Algún resultado, alguna apelación de subsidio, alguna omisión o algún registro equivocado de notas en el historial académico, en fin, todo lo que tenga que ver con cuestiones de notas, pero con cuestiones propiamente de la asignatura, dudas, en fin, es con mi persona o con la persona tutora en donde ustedes se encuentren de acuerdo con ese entorno. El aviso sobre redes sociales, hacemos siempre mucho énfasis en esta advertencia de que la información oficial, sí o sí, de esta asignatura la emite única y exclusivamente la Cátedra de Lengua, y que la información que no se brinde, ¿verdad? En esos espacios oficiales, pues en realidad nosotros no nos hacemos responsables de lo que se ha publicado por otras vías y para que estén muy atentos con respecto a el uso de las redes sociales, ¿verdad? Que no son oficiales y no nos hacemos responsables ni son un medio de comunicación avalado por la cátedra. Pues bien, terminados con estos anuncios, vamos ahora sí con el capítulo número 2, que como les mencionaba, tiene que ver con la primera mitad del siglo XX. ¿Y dónde nos ubicamos? Bueno, de 1900 a 1950. ¿Y aquí qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar vanguardias, nos vamos a encontrar con asuntos autóctonos, ¿verdad? Es decir, propios de esta tierra, de este espacio geográfico de Hispanoamérica en relación con esto que se denomina lo real maravilloso. Los objetivos generales de aprendizaje, en primera instancia, de forma general, es que ustedes puedan analizar, bueno, dentro de la novela hispanoamericana, cuáles eran esas principales tendencias, hacia dónde se dirigía o en torno a qué temática era la que giraba esta novela hispanoamericana, esta producción escrita en la primera mitad del siglo XX y cuál era esa relación que tenía Profe, con, dígame, adelante. es que vieras de que a mí solo me aparece, digamos, la portada. No sé si estás como pasando Sí, sí estoy de hoja. pasando, claro, sí estoy pasando las hojas, No, ahí puede verlo. no, solo me sale como la portada, digamos. A mí Ok. tampoco, yo solamente Ay, puedo ver las... solamente ok, voy a compartir, pero voy a compartirlo de tal manera, gracias por el aviso, sí, cuando ustedes vean que alguno está funcionando con toda confianza, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí sí logran ver la presentación. Sí, ahí sí. Bueno, nos vamos a quedar así, no pasa nada. Vean, lo que les estaba diciendo, no me voy a devolver a decir todo, pero nada más para que estén al tanto de qué era lo que estaba pasando en esas presentaciones. Este anuncio, el panorama de cómo es que está la evaluación, ¿verdad? Esto fue por si le quisieran tomar alguna foto y lo tengan ahí presente.
Luego, las consideraciones generales de la orientación académica, la importancia de no incurrir en plagio, la información para dudas o consultas, quién era el encargado de cátedra y por último, el aviso sobre las redes sociales. Eso fue lo que vi y hasta ahorita estoy con esta otra parte que tiene que ver con el capítulo número 2. Ahí sí vamos bien. Y con los objetivos generales. Entonces, estábamos hablando que en términos generales, lo que se busca es que ustedes puedan analizar esas tendencias que se encuentran en la novela hispanoamericana en estos primeros 50 años, de 1900 a 1950, y cómo es que esta producción literaria está relacionada con un contexto sociocultural en Hispanoamérica. Recuerden lo que siempre les digo, que las obras literarias no surgen por generación espontánea, sino que responden a un tiempo, a un momento y a un lugar determinado de la historia. Y de alguna manera nuestra producción literaria se ha teñido de las situaciones sociales, de las situaciones culturales que se han vivido en Hispanoamérica. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me escuchan y se ve la presentación? Asumo eso como un sí. Gracias, Gabriel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van ustedes a trabajar? Digamos, ¿cuál es el objetivo ya específicamente hablando? Bueno, que ustedes puedan establecer esas relaciones entre lo que es el contexto con la producción literaria y con los estilos artísticos en los inicios del siglo XX. ¿Ok? Entonces, bien importante, el contexto, lo que se produce y cuál es el estilo artístico que impera en esta producción literaria. Estos tres elementos o ejes son vitales para que puedan ubicarse bien en el análisis literario. Luego, lo que se busca es que ustedes específicamente puedan reconocer cuáles serían esos signos de ruptura y de renovación en lo que sería el arte que se dio, ¿verdad? En ese surgimiento del llamado movimiento modernista a inicios de 1900. Y por último, que puedan analizar esas problemáticas con esta dicotomía del campo y la ciudad y este problema de la tenencia de la tierra en la novela regionalista. Vean ustedes qué curioso, desde cuándo viene el problema de la tierra, ¿verdad? Y en la actualidad podemos pensar, bueno, la posibilidad de acceso a la vivienda propia. Bueno, nos podríamos devolver un poquito más al siglo pasado y podemos ir viendo cómo se ha ido arrastrando un poco esta problemática, ¿verdad? Pero bueno, otro objetivo importante es que ustedes sean capaces de ir explicando de alguna manera cómo impactó esto de la Revolución Mexicana en la novelística con respecto a este tema, ¿verdad? De la Revolución Mexicana en esta primera mitad de siglo. También que puedan identificar la situación de la población indígena en el continente, ¿verdad? En esa respuesta que dan los escritores ante las condiciones sociales de estas etnias. Y por último, el tema de las dictaduras, que también lo podemos trasladar a nuestro presente. ¿De qué manera las dictaduras vividas en el siglo pasado, a inicios de esos primeros 50 años, van moldeando esa manifestación literaria a partir de la historia que sufre o que vive de alguna manera Hispanoamérica en esta época? Eso en primera instancia. Y así es como vamos a iniciar precisamente con este capítulo número 2. Vean ustedes ahí, está la fotografía de César Vallejo, poeta peruano, escritor, representante del vanguardismo del siglo XX, y vamos a ver en qué consiste esta primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Esto es uno de los grandes exponentes, pero es para que tengan siempre una referencialidad. Entonces, ven ustedes que cuando nos ponemos a analizar esas principales tendencias y cómo es que deviene la literatura hispanoamericana en esta producción narrativa, es que nos vamos a dar cuenta que en primera instancia hay que aclarar que los periodos históricos
Y los periodos artísticos no necesariamente es que van a coincidir con precisión, con exactitud, ¿verdad? En el sentido que no es que en 1900, así el 1 de enero de 1900 surge el modernismo. No funciona de esa forma, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que siempre hay como periodos de transición entre una y otra, pero que a grandes rasgos uno puede ubicarlos de esta manera para sentir un poquito más de orientación, un poquito más de precisión. En los inicios del siglo XX, es decir, en los inicios de 1900, ¿qué pasa con la literatura? Bueno, resulta que la literatura ya estaba arrastrando ciertos ecos del naturalismo en algunos autores. Y aún así, en el comienzo de la década de 1900, vamos a ver que hay un afán, se va manifestando un afán por ir renovando la escritura. Digamos que, de alguna forma, renovándolo bajo esos cánones de movimiento modernista. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que más adelante vamos a encontrar temas como el tema de la tierra, el tema de la naturaleza americana, que precisamente va a ser una de las temáticas presentes en muchas de las obras literarias de la novela hispanoamericana y cómo también es que surgen estas vanguardias poéticas, digamos que por ahí de 1920. Y estas vanguardias son movimientos artísticos, es importante tomarlo en cuenta. Claro, ¿coexistieron algunas frente a otras? Claro que sí, ¿verdad? Porque no era como que iban cerrando año con año y ahorita empieza una y cierra la otra, no. Las transiciones eran muy, muy frecuentes y seguirán siéndolo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que acá la creación literaria en estos primeros 50 años del siglo XX tienen muchísima importancia porque aquí es donde el movimiento modernista se va a ver presente en esta producción hispanoamericana, sobre todo en la poesía. Vean que la poesía es uno de los géneros literarios y nosotros nos estamos enfocando en otro género literario que es la novela. Recuerden que son tres, ¿verdad? Digamos, en grandes rasgos. El otro género literario tiene que ver con la parte teatral o dramática. Entonces, ven ustedes que el modernismo se va a ver reflejado muchísimo, con muchísimo más fuerza en la poesía, pero que no deja de trasladarse de alguna forma a la novela hispanoamericana. Entonces, en la narrativa va a ir surgiendo una novela en la que el tema de la tierra, en donde se está afirmando el nacionalismo, podríamos pensar en textos como La Vorágine, Doña Bárbara o Don Segundo Sombra. Aquí ven ustedes que vamos a ir encontrando ciertas vanguardias que luego vamos a ir detallando, ¿verdad? Que van a ir atravesando, por así decirlo, esta producción literaria y que nos va a dar de alguna manera una visión más integral, más completa de lo que iba aconteciendo en este panorama literario. Entonces, recuerden que esto de este concepto de lo americano ciertamente va siendo una construcción discursiva y si bien es cierto, recorre esta primera mitad del siglo, van a ir completándose con propuestas temáticas como lo son el indigenismo, la Revolución Mexicana, el tema de las dictaduras, en novelas como por ejemplo Hombres de Maíz, Los de Abajo, El Señor Presidente, que ahorita vamos a ir viendo poco a poco algunos detalles en estas novelas. Y por supuesto vamos a ir analizando otras novelas que tienen que ver con esta triada de obras y de temas, ¿verdad? Que fueron publicadas a inicios de la segunda mitad del siglo, por ejemplo, Los ríos profundos, El arpa y la sombra, Pedro Páramo y El recurso del método, ¿verdad? Que estas precisamente van a ser, pues, obras muy importantes que en su mayoría iniciaron con una escritura literaria, em, digamos que en la década de 1950 y de ahí pues siguieron muchos años más. Entonces, ¿a qué voy con los antecedentes del realismo mágico y lo real maravilloso? Recordemos que
todas estas obras y todos estos antecedentes, ¿verdad? Van a marcar esos procedimientos de lo que se denomina el realismo mágico y lo real maravilloso con esto que se denomina la nueva novela o también el llamado boom hispanoamericano. Esto va a ser un tema que se va a desarrollar más en el tercer capítulo, pero que es importante no dejar de lado. Entonces, obras importantes para estudio y que ustedes tienen en la antología, precisamente tenemos la novela de la Tierra. ¿Cuáles obras vamos a encontrar? Bueno, La Vorágine, Don Segundo Sombra, Doña Bárbara, en donde la novela, perdón, en donde la Tierra va a ir ejerciendo un papel protagónico dentro de la obra. Ya vamos a ir viendo las características poco a poco. La novela de la Revolución Mexicana tenemos dos ejemplares que serían Los de Abajo y Pedro Páramo. Dentro de la novela indigenista vamos a encontrar Los Ríos Profundos, Hombres de Maíz, El Arpa y la Sombra. Y en la novela sobre las dictaduras vamos a encontrar El Señor Presidente, El Recurso del Método. Bueno, entonces esto para que lo tengamos claro, cuál es nuestro marco de referencia con estas novelas y vean ustedes a nivel histórico qué es lo que nos vamos a encontrar para poder hacer este recorrido por la literatura y por el arte del siglo XX en Hispanoamérica. Vean las grandes manifestaciones a nivel social y político, también de salubridad que vamos a encontrar. Vean que entre 1910 y 1917 es que se da la Revolución Mexicana y vean que ahí les pongo la referencia de Emiliano Zapata, quien fue un líder y un gran símbolo de la Revolución Mexicana. Eh, digamos que un personaje histórico que también ha estado presente no solamente en la literatura, sino también en el cine y también a nivel mundial. Vean ustedes que entre 1914 y 1918, nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. Seguido de esta Primera Guerra Mundial, viene la pandemia de gripe española, el famoso virus H1N1, que se da entre 1918 y 1920. Seguido de esto, viene en 1929 la gran crisis económica que pues causa estragos a nivel mundial, ¿verdad? Por el declive y por la crisis a nivel laboral, económica que ocasiona todos estos eventos. Luego, entre 1939 y 1945, viene la Segunda Guerra Mundial. Y entre 1947 y 1991, bueno, ya ahí viene la Guerra Fría, pero digámonos que vean que qué época más convulsa. Son 50 años llenos de muchísimo conflicto tan armado, tanto a nivel nacional como internacional, en donde vienen pues pandemias, crisis económicas, crisis, ¿verdad?, de las más severas. Y bajo este panorama, digamos que desafiante, lleno de dificultades, es que vamos a ir viendo que surge la novela hispanoamericana. Entonces, son temas sociales que atañen precisamente un desencanto, una problemática, una crítica, una queja. Por supuesto, vean que es más que consecuente con respecto al contexto en el que se está viviendo a nivel mundial. Por eso les digo que siempre hay que tomar en cuenta el momento, el lugar, el tiempo en el que surge, en el que se desarrollan las obras literarias. Y a partir de aquí, vean ustedes que este panorama histórico y literario va a estar caracterizado por el elemento, digamos, por signos de la unidad y de la diversidad cultural, por esa influencia que tiene Europa siempre como un continente que, digamos que desde el siglo anterior, digamos desde el siglo XIX, siglo XX, era siempre un referente, un canon de belleza, de progreso,
No en vano, nosotros en Costa Rica, luego vamos a ver, tenemos mucha arquitectura que imita a la arquitectura europea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera la influencia de Europa y luego vamos a ver que también se va a dar una ruptura con esta influencia europea. Vamos a encontrar que hay ansias de modernidad, vamos a encontrar que se presentan vanguardias y también una necesidad de ir consolidando esa propia identidad americana, que por supuesto se van a representar en esas primeras manifestaciones del siglo XX. Entonces, cuando hablamos de que hay una constancia, perdón, una constante renovación por parte de estos escritores y de esas escritoras, vamos a encontrar también que hay un público lector que va a recibir esta producción literaria y va a encontrarse temas que tienen que ver con la denuncia social y también con una visión más subjetiva, más particular, de acuerdo con cada creador. Entonces, dentro de este mundo ficticio que vamos a encontrar en los textos, pues por supuesto que vamos a ver que hay vamos a encontrar de alguna manera nuevos artificios retóricos. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, es que se va a buscar no solamente la denuncia, el reflejar o el plasmar ese desencanto por estas enormes contradicciones en que se vive en estas crisis políticas y económicas, ¿verdad? Del espacio americano durante estos primeros 50 años, que fue lo que acabamos de ver. Resulta que en Hispanoamérica esta va a ser precisamente una región que va a tener una rica e inmensa pluralidad cultural. Y esto es lo que se va a ver plasmado con una gran maestría en literatura. Entonces, aquí vamos a encontrar que efectivamente se habla de unidad y también se va a hablar de diversidad en esta configuración de regiones, ¿verdad?, que constituyen este mundo americano. El idioma español, siempre les hago énfasis, ¿verdad? Con algunas excepciones, va a ser la lengua que domina en gran parte de estos países, ¿verdad? Si bien es cierto, existen diferencias lingüísticas y dialectales, ¿verdad? Dentro del español, bueno, de alguna manera, a nivel histórico, en esta formación de las naciones, vamos a encontrar que efectivamente entre un país y otro van a haber circunstancias muy particulares que van a dar pues al proceso de formación digamos, de estas naciones. Ahora, hay que tomar en cuenta que la producción literaria de este continente va a tener no solamente novela hispanoamericana, va a tener también composición poética, va a tener ensayo, va a tener teatro y que, por supuesto, siempre ha constituido cada una de estas producciones desde los distintos géneros literarios un testimonio lleno de coherencia y lleno de sentido crítico de estas nuevas realidades, tanto individuales como colectivas, que de alguna manera van a ir reflejando este desencanto, ¿verdad? Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que nos ubicamos dentro de un contexto artístico que es el modernismo. Entonces, cuando podríamos pensar ya en los albores de 1900 y también en relación con lo que ya acontecía, sobre todo en los espacios artísticos europeos, recuerden que Europa siempre es el referente, ¿verdad? Por excelencia de esta época. Y aquí vamos a encontrar que irrumpe en el continente una nueva forma de ir configurando ese discurso de lo literario. ¿Y cuál es la forma? A través del modernismo. Este movimiento va a tener una vigencia bastante peculiar de al menos las dos primeras décadas del siglo XX. Es decir, digamos que de 1900 a 1920 para hacernos como una idea de la vigencia de este movimiento artístico que es el modernismo. Entonces, sí es cierto que ya habían aires de modernidad, de una necesidad de romper, de tener como esa ruptura con la literatura del siglo pasado, ¿verdad? Esta va a ser como
la característica principal, esa va a ser la tendencia que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver expresado a través de esta modernidad? Bueno, que no solamente vamos a encontrar artificios literarios y la innovación del lenguaje, sino que también vamos a ver condiciones de progreso para los países hispanoamericanos. Y esto lo vamos a ver reflejado en todo. Vamos a ir viendo poco a poco. Ya les voy a contar un poquito en qué consiste. ¿Por qué? Porque se trataba de ir renovando. Hagan de cuenta ustedes que modernismo y renovación son sinónimos, ¿verdad? ¿Qué buscaba renovar? Bueno, no solamente en la literatura, sino también buscaba renovar las ciudades, las instituciones, el arte, esos espacios artísticos, la educación y el desarrollo en general. Entonces, en Hispanoamérica vamos a encontrar varios referentes. Uno de ellos es Rubén Darío. Vean que ahí les pongo la imagen y este es uno de los escritores nicaragüenses más destacados. José Martí, un Leopoldo Lugones, José Enrique Rodó, Amado Nervo, José Asunción Silva, Julio Herrera, en fin, ¿verdad? Son, digamos que de los autores, de los escritores más destacados que van a representar en la creación modernista. Referentes así inmediatos, José Martí y Rubén Darío. Entonces, ven ustedes qué interesante, porque en este modernismo, en este movimiento que les digo, como siempre, no es que las fechas históricas empiezan así el 1 de enero de 1900, ya desde 1888 y en las primeras décadas del siglo XX, el impacto de una corriente denominada modernismo va a ir incidiendo en todos los ámbitos de Hispanoamérica y en todas las latitudes. Y aquí vean ustedes estos ejemplos estéticos, ¿verdad? Que no solamente son estéticos, sino también son ideológicos. ¿Por qué? Porque busca una manifestación de la belleza en todas las áreas. Y recuerden que también estamos haciendo referencia a las bellas artes. ¿Y cuáles serían las bellas artes? Bueno, la pintura, la escultura, la música y la arquitectura. La arquitectura, con base en este movimiento modernista, va a ser la arquitectura llamada Art Nouveau. Y bueno, vean ustedes el caso de estas edificaciones. Una tiene que ver con la Casa Jiménez de la Guardia. Esta es de 1905. Tiene el estilo Art Nouveau o modernista y ustedes lo pueden encontrar justamente en el corazón de San José. Si van hacia el Parque Morazán o si van hacia la avenida, muy probablemente se encuentren con esta construcción, ¿verdad? Con esta casa, con este edificio. Y luego tenemos el edificio Steinfort, que ese es de 1907. Actualmente es patrimonio histórico arquitectónico y se conserva solo una parte de la estructura, ¿verdad? Em, Vamos a ver otros ejemplos relacionados con esta necesidad cosmopolita, ¿verdad? Si ustedes van hacia el camino, ¿verdad? Hacia la Avenida Central, van a encontrar estas edificaciones de un lado, ¿verdad? Justamente donde se encuentra la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar precisamente arquitectura de Art Nouveau, en donde vamos a ver que se busca precisamente una necesidad de modernidad, una necesidad de ser como parte del mundo, ¿verdad? Ciudadano del mundo. Por eso hablamos del cosmopolitismo. Y también vamos a encontrar que en este movimiento modernista, bueno, ustedes también recuerden que tienen también más imágenes dentro de la unidad didáctica. Uno de ellos, y referente así sumamente importante, el Teatro Nacional, que también lo van a encontrar en San José, en el corazón de San José. Precisamente este movimiento modernista, vean, este otro edificio, que es el actual Liceo de Heredia, construido en 1914 y era para albergar a la escuela normal. Bueno.
En primera instancia, las características de este movimiento modernista van a tener que ver con una crítica contra el utilitarismo y contra el pragmatismo. Es decir, no puede ser que algo simplemente sea funcional, es que tiene que ser agradable a todos los sentidos, tiene que ser bello. Por eso es que hablamos de que también hay una defensa de la condición del artista. Dice, el artista es necesario en una sociedad. El arte es vital para que le dé vida, alma a una ciudad, a una universidad, que le dé esa belleza, que eleve los espíritus de quienes tienen la dicha de convivir en este espacio urbano, en esta realidad. Y por eso es que hablamos también de una elaboración formal, porque se busca la belleza, se busca esa, esa perfección en el uso del lenguaje, un lenguaje bien pensado, con la palabra justa para que tenga un efecto de belleza y persuasión. Por eso es que también, de alguna manera, buscan a través de este movimiento hacerse parte del mundo. Por eso hablamos del cosmopolitismo. De alguna manera hay una vertiente que marca lo exótico, lo real, de alguna manera teñida de maravilloso, ¿verdad? Hay una visión hedonista, es decir, esa búsqueda de los placeres, esa búsqueda de sensualidad en todos los elementos de la realidad, de lo cotidiano, del mundo. Va a encontrar también un efecto sincretista, es decir, tomar los elementos que sumen a esa perfección, a esa ideología de belleza, digamos, de modernidad, de donde se pudiera obtener para sumar y crear lo propio. También vean ustedes que en esta época, yo diría que a juicio, así, opinión muy personal, esta es como la arquitectura más bonita que podemos encontrar en Costa Rica, digamos, de nuestra historia arquitectónica. Lo que es el Art Nouveau es de las, digamos que de las construcciones o del estilo arquitectónico más lindo. Por eso también es que vamos a encontrar que muchas de estas edificaciones se han convertido en patrimonio cultural, ¿verdad? Y esto se produce efectivamente porque a nivel político se busca ese afán de ir renovando, de irse alejando del siglo pasado, es decir, de los 1800 y decir, no, estamos a la vanguardia, es que estamos al mismo nivel que Europa, que países de primer mundo, llámese Estados Unidos, ¿verdad? Entonces había de parte de los políticos y dirigentes del país una necesidad de crecer y de elevar a nivel nacional esa identidad nacional, ¿verdad? Entonces lo vamos a encontrar en edificios, llámese de teatro, llámese de salud, llámese de escuelas, parques, teatros, ¿verdad? En fin, vamos a encontrar que este movimiento lo abarcan todas, como les decía, las bellas artes. Ahora, un ejemplo de ello, vean ustedes em, un comentario de Luisa González sobre la escuela normal y esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Ustedes pueden hacer un contraste inmediato entre cómo es la arquitectura que tenemos el día de hoy. Imagínense ustedes una escuela. ¿Cuándo ve uno una escuela con estos detalles, verdad? Estéticos. Y dice así. Con las manos frías y la cara roja de vergüenza, subí las 24 gradas de la escalera principal del edificio de la Normal, escalera que habría de conducirme a un mundo nuevo, maravilloso, lejano y extraño, el mundo de la cultura, de la ciencia, del arte, como si hubiera entrado en un bello palacio de cristal. Trataba de andar de puntillas. Desde el primer día recorrí todos los salones hasta llegar a la sala magna. Desde que entré en aquel gran salón, sus enormes columnas blancas, los grandes ventanales y todo su ambiente me hicieron sentirme como en un templo. Entonces vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Parte de la vivencia.
que se puede ver precisamente comprobada con la imagen de la normal y que invitan precisamente a otro espacio, a otro sentir, a otras dimensiones que nos llegan gracias al arte, ¿verdad? Y en este caso al movimiento modernista que aquí se va a ver plasmado a través de la arquitectura. Entonces, vean ustedes que este movimiento, ¿verdad? Busca legitimar ese espacio citadino, busca esa defensa de los valores humanísticos y espirituales, todo aquello que elevara al ser humano, ¿verdad? Que le diera esa trascendencia, que cuidara de su dignidad, de su rol frente al mundo como un ser humano vital y esencial, ¿verdad? Dentro de lo que sería la constitución y el orden de una sociedad. Hay, por supuesto, un ideario liberal en política y en filosofía en este concepto de lo que podríamos denominar progreso, orden, modernidad. Y aquí vamos a encontrar una defensa de también por un lado, de lo europeo, ¿verdad? Una defensa también de lo prehispánico, en fin, vamos a encontrar ahí dicotomías de orden, digamos que de casi que de un debate, ¿verdad? De qué era mejor, si lo propio o lo ajeno, o hacer también un sincretismo de tomar lo que nos sirve de Europa, pero también rescatar lo nacional. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Y aquí vamos a encontrarnos precisamente en la literatura un preciosismo en el lenguaje. Como les decía, no es la palabra por comunicar simple, expresa y pragmáticamente. Es que busca llenar de belleza las palabras. Y a partir de ahí, vean ustedes que en términos generales vamos a ver esa elaboración formal de los textos. Ahora, hay dos vertientes en donde vamos a ver manifestada este movimiento del modernismo. Hay una que realmente se va a ir preocupando más por expresar un cosmopolitismo, una defensa del erotismo y de la sensualidad. Y hay otra vertiente que puede observarse en algunos textos, por ejemplo, de Rubén Darío o de José Martí o de José Enrique Rodó, donde más bien surge una defensa por esos orígenes culturales e históricos de lo que sería lo americano. Entonces, más bien aquí va a haber una preocupación por esos problemas sociales y políticos sin eso, ojo, sin renunciar a una actitud de necesidad de ir innovando en el lenguaje. Entonces, hay que tomar en cuenta tres ideas sumamente importantes con respecto al modernismo. Y una es esa identificación de los escritores con esa defensa de la espiritualidad, de ese idealismo humanista, en donde se va a valorar esa herencia del pasado prehispánico, así como los orígenes y la influencia de la cultura grecolatina y del idioma del español en Hispanoamérica en oposición a ese pragmatismo y ese utilitarismo, ¿verdad? También ese inicio sistemático por configurar una escritura que vaya renovando ese lenguaje, que vaya a ser utilizado en la literatura y también esa existencia digamos que de alguna manera de elementos de puentes comunicantes entre esos distintos géneros, en donde vamos a encontrar la lírica, el ensayo, la narrativa, como medios, como géneros que permiten ser creadores, ¿verdad? De esa expresión de mundos. Entonces, aquí vamos a encontrar ciertamente esa indagación, esa búsqueda, ¿qué es eso que se denomina lo americano? Vamos a encontrar textos en donde se va a ver esto referente que les menciono, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra América, vamos a encontrar ahí fuertemente la visión que tenía José Martí. Recuerden que en términos generales va a haber una vertiente existencialista y otra más americanista. Vean ustedes el ejemplo de lo que podemos encontrar en voz de José Martí en Citas de Nuestra América.
La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Entonces vean ustedes esta necesidad de la defensa de lo propio, de lo autóctono, y decir, los griegos, el canon europeo tienen lo suyo, pero nosotros también tenemos lo nuestro y tiene que ser digno de mención y de admiración. No hay odio de razas, porque no hay razas. Y aquí encierra esta frase precisamente este sentido cosmopolita de ser ciudadano del mundo, de decir las razas son impuestas, esto es un discurso, todos somos iguales. Otra cita, no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Entonces vean qué lindo porque de alguna manera José Martí viene a equiparar, a poner en estados de igualdad discursos que lejos de unir, lo único que han hecho ha sido separar, ¿verdad? Separar, ver con ojos de superioridad, incluso, ¿verdad? Discursos llenos de inferioridad. Y también tenemos este otro texto, ¿verdad? En donde ustedes pueden apreciar el preciosismo del lenguaje. Dice, canción de otoño en primavera. Esto es un fragmento. Dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Otro ejemplo, a Margarita de baile. Este también es otro fragmento. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Entonces vean ustedes a partir de estos fragmentos cómo es que estos elementos modernistas se pueden ver reflejados. Ustedes juzguen, ¿verdad? Y apliquen todos estos elementos teóricos que hemos ido utilizando. Vean este otro ejemplo de Rubén Darío que se llama Lo Fatal. Este a mí, honestamente, me parece fantástico. Dice, dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Entonces, vean ustedes cómo estos elementos que les menciono los vamos a encontrar en esta producción del género poético. Vean aquí estos versos sencillos de José Martí y dicen así. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado.
Y este otro se llama Cultivo una rosa. Dice, cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. Entonces, vean ustedes que en el plano, pues, de la poesía lírica, efectivamente, vamos a ver esta referencia muy importante a lo que se denominaría el surgimiento de vanguardias. Y estas se van a ir desarrollando a partir ya como de la segunda mitad del siglo XX, que pues sí va a tener bastante vigencia en las siguientes décadas y va a tener mucha influencia en las manifestaciones artísticas. Entonces, bueno, entre los poetas más representativos que podríamos citar, tenemos vamos a ver, a Vicente Huidobro, a César Vallejo, a Pablo Neruda, a Alfonsina Storni. Vamos a encontrarnos a un Jorge Luis Borges, por ejemplo, a un Octavio Paz, a Max Jiménez, Gabriela Mistral y muchos, muchos más. Esto de las vanguardias lo vamos a encontrar en la primera mitad del siglo y va a ir atravesando todas las producciones del arte con estos signos, como siempre les digo, de ruptura, de encuentro, desencuentro y creatividad en relación con estas fórmulas. Imagínense ustedes como poetas, como novelistas, como escritores, ¿verdad? Que quieren tener su propia voz, que quieren tener su propio estilo, pero buscan dentro del gran bagaje artístico o estético esas fórmulas de alguna manera que los precedieron, pero ustedes quieren, digamos, imaginen ustedes en este momento que desean darle una intensidad a esa poesía, ¿verdad? Por supuesto, vamos a ver que en estas vanguardias el lenguaje va a ser elaborado, ¿verdad? Mm, en parte con estas corrientes como son el surrealismo y con otras nuevas manifestaciones de la creación artística. Cuando hablamos de surrealismo, hay que tomar en cuenta que esta es una de las vanguardias más relevantes, ¿verdad? Vean aquí este ejemplo de la pintura de Salvador Dalí, ¿verdad? En donde podríamos precisamente ubicarla como surrealismo. ¿Por qué? Bueno, porque el surrealismo es en definitiva una corriente estética en relación con dos planos de conciencia que van a constituir la condición humana con base en el psicoanálisis. Entonces, por un lado tenemos el plano real, que podríamos decir el consciente, donde caben el sentido de la lógica, de lo racional, pero también por otro, el plano de lo inconsciente, del subconsciente. Y ahí vamos a ver que se da lugar a otras condiciones que sería, por ejemplo, el mundo onírico, es decir, el mundo de los sueños, un pasado subjetivo, más personal, de acuerdo con, ¿verdad?, la singularidad del ser humano. Y en el arte, vean que se van a ir legitimando el plano de real con el plano del subconsciente para ir generando unas categorías, ¿verdad? Digamos que giran en torno a lo real, digo, perdón, a la teoría de lo maravilloso y también con elementos que tienen que ver con carácter mítico, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar dentro de las vanguardias? Que hay una ruptura con las fórmulas convencionales. Se busca precisamente con las vanguardias un sentido, pues, digamos que de indagación de esas identidades, es decir, se pone de manifiesto esta interrogante a quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, ¿verdad? Y ya propiamente en la escritura literaria va a hacerse un recuento de lo que sería la historia, los vínculos, la influencia con Europa, con Estados Unidos, con sus pros, con sus contras, ¿verdad? Esto va a representar precisamente una constante defensa de todo lo que son los signos de la modernidad, de la renovación que tenemos en el modernismo y ahora con las vanguardias se va a expresar precisamente un reconocimiento muy importante hacia lo diverso, hacia la heterogeneidad en Hispanoamérica,
con sus signos de unidad y con sus signos de diversidad en todos los ámbitos. Entonces, en esta representación inicial del siglo de la literatura, vamos a ver que se presenta un mundo convulsionado. Y esto, como les digo, se va a ver presente no solamente en la literatura, sino también en el arte. Y aquí les dejo algunas de las imágenes, ¿verdad? Del arte en cuanto a la pintura relativas a las vanguardias. Vean ustedes cómo cambia por completo, digamos, la forma tradicional que se presentaba en las bellas artes, digamos, en este caso la pintura del siglo anterior. Ustedes pueden contrastar pinturas del siglo XIX con las del siglo XX y se van a dar cuenta que hay un cambio profundo, ¿verdad? Distinto en esa estética. Y precisamente como parte de estos movimientos de ruptura, que de encuentro y desencuentro, dentro de lo que podríamos denominar la búsqueda de lo identitario en la novelística hispanoamericana, es que vamos a encontrar la novela de la tierra. Bueno, resulta que por ahí de 1920 ya vamos a ver que aparece un conjunto de novelas que el eje central de su temática es la descripción de los espacios rurales. Y por espacios rurales vamos a encontrar, por ejemplo, el altiplano, la llanura, la selva, y esto en obras, por ejemplo, como Don Segundo Sombra, Doña Bárbara, La Vorágine, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en esta narrativa? Bueno, que el espacio va a venir a ocupar un lugar prioritario, diríamos que protagónico dentro de la obra, pero que en él se van a ir inscribiendo distintos grupos humanos que viven una situación de marginación. ¿Quiénes serían los que viven en una situación de marginación? Bueno, el campesino, las etnias indígenas, los caucheros, el gaucho, ¿verdad? Son novelas que efectivamente van a describir naturaleza, pero no cualquier tipo de naturaleza, sino esa naturaleza indómita, esa naturaleza donde muchas veces la lejanía con respecto a la ciudad o los centros urbanos va a ser causa, ¿verdad? De una pésima, digamos que un proceso muy fuerte ahí de discriminación entre lo que podría denominarse civilización y barbarie, ¿verdad? Entendiéndose la ciudad como ejemplo o como garante, como símbolo de justicia, de progreso, de civilización, mientras que la tierra se vuelve de alguna manera la representante de las inclemencias naturales, de la mala distribución de la tierra, de pésimas condiciones a nivel de salud, de educación, ¿verdad? Y termina casi que absorbiendo características que la podrían categorizar como un espacio de barbarie. Entonces, vean ustedes qué importante, porque resulta que este tipo de literatura, la novela de la tierra, va a encontrar, sí, una oposición entre lo que sería el campo y la ciudad, entre el nacionalismo y regionalismo, ¿verdad? Que en esa búsqueda de justicia social y de alguna manera la literatura acá va a encerrar un discurso lleno de denuncia social, en donde vamos a encontrar reflejados elementos propios del uso del habla popular de estos espacios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo además que dentro de la novela de la tierra vamos a encontrar una crítica al patrón, al gran terrateniente, al personaje que va a ostentar el poder. El lenguaje ciertamente va a estar bastante elaborado. Vamos a encontrar que hay una defensa de esa autonomía americana y por supuesto una denuncia del latifundismo, es decir, de esos miles de montones, ¿verdad? De espacios, de hectáreas que le pertenecen a una sola persona y que utiliza su poder
para, digamos que, actuar únicamente en beneficio propio. Luego, aquí otro tema que tiene que ver con la novela de la tierra es esa búsqueda ¿verdad? De la modernidad. En términos generales, ¿qué vamos a encontrar con la novela de la tierra? Bueno, hay una idea de lo que es lo nacional y buscar la defensa de lo nacional. Como les decía, se describe muchísimo la naturaleza. Hay un valor que se le da bastante, con bastante importancia al habla popular, a las tradiciones locales, pero también, como esta es una novela de carácter espacial, se va a ir privilegiando esa descripción de lugares, ¿verdad? Como la selva, la llanura, la pampa, y se va a prevalecer de alguna manera la posición que tiene el campo frente a la ciudad, porque de alguna manera aquí la naturaleza va a tener un rol casi que protagónico, ¿verdad? Entonces, los personajes, si bien es cierto, se presenta el campesino, el gaucho, el indígena, el pampeano o los políticos o los terratenientes y los gamonales, estos casi que van a tener un carácter comunitario, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que se va a repudiar? ¿Qué es lo que se va a denunciar? Bueno, precisamente el abuso de poder, de todo tipo, llámese caciquismo, ¿verdad? O también de las dictaduras. Hay una oposición entre campo y ciudad, hay un uso con respecto al cuidado y la tendencia de la tierra, y hay un tono constante de denuncia social. Entonces, acá vean ustedes el ejemplo de un texto que tiene que ver con la novela de la tierra, es La vorágine, de José Eustacio Rivera. Acá se denuncian las injusticias de las cocherías. El medio ambiente va a ser un elemento condicionante en la vida del ser humano. Se va a ver a la naturaleza como inhóspita, ¿verdad? Cuando dice efectivamente, y los devoró la selva. Aquí vamos a encontrar como protagonismo a Arturo Cova y a su acompañante Alicia. Vamos a ver que hay múltiples focos narrativos, ¿verdad? Hay varios personajes que van contando su historia. Aquí la selva como espacio va a ser un lugar que degrada y lleva a la barbarie. La selva va a ser descrita como exótica, como seductora. Se van a hacer constantes referencias en esas descripciones a figuras antropomórficas, fantasmagóricas y maravillosas. Luego tenemos a Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, y en esta novela vamos a ver que hay una intención y es la de legitimar esas tradiciones campesinas. Se ubica en el espacio de la Pampa Argentina, en donde se van a ver reflejados la vida y los trabajos del gaucho, así como los sentimientos de soledad y de aislamiento que vive el gaucho. ¿Qué busca esta novela? Legitimar la figura del gaucho y sus valores, como lo son la valentía, la rebeldía, la honestidad. También rescata el habla popular, denuncia esas injusticias de los terratenientes. Y aquí, pues, Don Segundo Sombra va a ser precisamente el símbolo de lucha por la dignidad y la libertad. ¿Qué otros aspectos podemos encontrar en esta novela? Bueno, el viaje de Fabio Cáceres, quien es huérfano, que anda en busca de respuestas en su encuentro con Don Segundo Sombra, que sería el padrino. El aprendizaje de Fabio con Don Segundo Sombra, la herencia de Fabio y la vuelta a la hacienda, la despedida de Don Segundo Sombra. Entonces vean ustedes ahí que hay un elemento, digamos que protagónico, y es esto de lo masculino, que va a estar asociado precisamente a la figura del gaucho como símbolo de valor y de fuerza. Y lo femenino, pues va a estar relegado única y exclusivamente al trabajo del hogar. ¿Qué nos vamos a encontrar luego en la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, ubicada en Venezuela, en donde la temática va a estar también
presente en cuanto a la lucha contra el caciquismo, la dicotomía de civilización versus barbarie, la figura de Santos de Luzardo como, como símbolo de civilización versus Doña Bárbara, que va a ser símbolo de barbarie, ¿verdad? Aquí el progreso va a estar con respecto a las leyes y a la justicia. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que Doña Bárbara, aquí como protagonista, va a gobernar en su propio beneficio, ¿verdad? Ella es soberana, dueña de la ley y tiene muchísimas ansias de poder, de tomar la justicia en sus propias manos. Luego, en la figura de Doña Bárbara, ella va a ser quien encarne a esa terrateniente, va a ser esa mujer fuerte, dominante, que pues su personaje ¿verdad? Es producto de un trauma en su infancia. Como figura materna, ella pues abandona a su hija y luego entra en conflicto con ella porque se enamora del mismo hombre, ¿verdad? Del que doña Bárbara está enamorada, que es Santo de Luzardo. Al final, ¿qué sucede? Bueno, que doña Bárbara tiene clemencia de su hija porque se ve reflejada en ella cuando era apenas una niña y deja como heredera a su hija y doña Bárbara desaparece, ¿verdad? Este, luego tenemos las novelas de la Revolución Mexicana. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque tiene su referencia precisamente con la temática de la Revolución Mexicana. Eh, este movimiento va a surgir en 1910 contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, quien tenía pues una consigna política bastante cuestionable, ¿verdad? Em, y tiene sus inicios en los finales de lo que se denominaría el porfiriato, ¿verdad? Que prácticamente es un elemento acá, un movimiento que lo que intenta es generar un cambio en el orden de la sociedad mexicana, ¿verdad? Y a partir de ahí, Porfirio Díaz, vean ustedes ese personaje que pasó a la historia como un dictador mexicano, gobernó México durante 35 años, desde 1876 hasta 1911. Y lo que hizo él fue que gobernó bajo una autoridad absoluta en beneficio propio y de las clases latifundistas del país. Por ello, produjo a lo largo de estos 35 años un gran malestar social, ¿verdad? Y entonces, claro, hay grandes contradicciones entre lo que sería el campesinado y los indígenas, ¿verdad? Que se fueron acentuando en este periodo y que lo que hizo fue ir generando un malestar social que fue en aumento hasta que estalla en 1911 y también con el ascenso de Francisco Madero. Entonces, sí, fue una época efectivamente de cambios entre épocas precedentes, ¿verdad? Que efectivamente buscaban el beneficio de mejorar las finanzas del país o pues de alguna manera incentivar la inversión extranjera, de ir construyendo elementos que dieran progreso económico como la gran red ferroviaria, ¿verdad? Que unió pues a todo el país. Pero resulta que los hacentados y los grandes latifundistas lo que tenían era pues una acaparamiento de la tierra, ¿verdad? En donde las condiciones sociales, económicas, políticas iban en detrimento para los que menos tenían. Eso ocasiona precisamente la insurrección ciudadana y se genera precisamente un combate armado a lo cual le conocemos como Revolución Mexicana. Entonces, dentro de lo que sería la producción literaria, sí, efectivamente vamos a tener obras literarias que hacen referencia a esta época, ¿verdad? Esos escritores
ven en este momento histórico un elemento de mucho desencanto, ¿verdad? Un contexto que les produce un gran desencanto. Por eso es que vamos a ver también una actitud sumamente crítica contra los grupos oportunistas que buscan el sometimiento, el abuso del poder, los beneficios propios para unos pocos. Y efectivamente, hay una referencialidad histórica. Ahora, ¿se puede tomar como histórico lo que se puede leer en las novelas de la Revolución Mexicana? No, no se puede tomar como historia, porque recuerden que se trata de literatura y la literatura, para que sea, digamos, enmarcada dentro de esas características, tiene como principal elemento la ficción y la verosimilitud. Sí hay una gran referencia, mas no es la historia tal cual, ¿verdad? Sí vamos a encontrar personajes colectivos, por ejemplo, el político, el oportunista, el bandolero, ¿verdad? Vamos a encontrar efectivamente obras como la de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Vamos a encontrar otras obras que efectivamente, como por ejemplo la de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que se presenta fuertemente un discurso nacionalista e identitario que busca ante todo una denuncia social de estos procesos de grandes abusos de poder. Entonces, vean que en esta obra de Los de Abajo de Mariano Azuela, que es publicada en 1916, vamos a encontrar cuadros o escenas, casi que una especie de mosaico narrativo. El protagonista es Demetrio Macías, que es un campesino convertido en general. Vamos a encontrar serranos, curros, mujeres federales. Hay digamos que un ambiente teñido de mucha desilusión por la corrupción, el oportunismo, las ansias de poder, también un clima de violencia. Aquí vamos a encontrar que se presenta la muerte de muchos personajes. La estructura del relato es circular. ¿Eso qué quiere decir? Que como empieza, así termina. Empieza con un clima pesimista, termina con un clima pesimista. Para, de alguna manera, cuestionar si sirvió de algo esa lucha. ¿Realmente sirvió para algo o no? Bueno, entonces, vean ustedes que en otra obra que les mencionaba, que era Pedro Páramo, tenemos que es la única novela de Juan Rulfo, en donde Pedro Páramo es el hijo de Juan Preciado, que va a ir reconstruyendo la vida de su padre. Aquí, en esta búsqueda de Juan Preciado, digamos, emprende para conocer sus orígenes en la ciudad de Comala, que esta va a ser una ciudad muerta, fantasmagórica, maravillosa, ¿verdad? Es un espacio simbólico entre lo que sería la vida y la muerte, llena de un espacio caracterizado por la sequía, la tristeza, la desolación. Aquí, Comala, que es el espacio en donde se ubica, pues refleja ese proceso o simboliza el proceso de degradación. Y Pedro Páramo, en este caso, pues está relacionado con un clima de violencia y de poder con respecto a temáticas que tienen que ver con el cacique del pueblo, en donde pues todos le temen, ¿verdad? El tema de la revolución se va a encontrar hacia el final y aquí Páramo se une a la revolución para luchar por sus intereses y muere su hijo, fracasa en su amor, ¿verdad? Con Susana. Ven ustedes que el clima de desencanto y de desgracia es permanente, digamos, en estas obras literarias. Para ir cerrando la novela de la Revolución Mexicana, ¿qué me interesa que tengan ustedes presentes? Que esta temática, ¿verdad? Es en gran medida digamos que una fuente de lo que podríamos denominar novela nacionalista. Hay efectivamente una gran preocupación por indagar esta historia del continente y de alguna manera va a representar una crítica muy fuerte contra el caudillismo
de estos grupos oportunistas y de esa traición a los principios de la revolución como la fuerza libertaria en aras de esa justicia social y esa reforma agraria. Porque al final de cuentas sirvió para algo, pues la historia demuestra que hubo mucho conflicto, mucha guerra, muchas muertes, mucho dolor y la transformación real nunca se llegó a ver. Luego vamos a encontrar la novela indigenista y efectivamente vamos a encontrar que hay una cantidad de obras literarias bastante importante en Hispanoamérica que ha tenido como protagonista al indígena en este continente. Y que en la primera mitad del siglo XX muchos escritores lo que hicieron fue apostar por contar historias que permitieran reivindicar estas etnias aborígenes y de alguna manera ir describiendo cuáles eran sus vivencias, esa concepción de mundo que tenían, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se destaca aquí? Bueno, entre otras obras, tenemos la novela de Alcides Arguedas, que sería Raza de Bronce, de 1919, Huasipungo, de 1934, de Jorge Icaza, y El mundo es ancho y ajeno, del peruano Ciro Alegría, publicada en 1941. Bueno, a esos autores habría que agregarle el nombre de Miguel Ángel Asturias, que es, podríamos decir que es casi que el escritor más prolífico en la temática de la novela indigenista. Claramente vamos a ver que hay una ruptura con esa visión exotizante del buen salvaje. Vamos a encontrar una visión más integral, más histórica, en donde se pueden ver esas claves culturales para comprender el escenario a través de sus personajes colectivos, este rechazo al colonialismo, la denuncia, ¿verdad?, frente al abuso de poder, con respecto a el lugar, el orden, el respeto por esas comunidades indígenas y su cultura, y también el tema del apego por la naturaleza que al final de cuentas se resume en ese cuestionamiento de quiénes somos, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Porque prácticamente en estas obras, ¿verdad? Tiene signos muy importantes y uno es ese rechazo al colonialismo, es decir, se repudia todo lo que tiene que ver con el tema de la conquista de América, y aquí es importante ver que se plantea explícitamente esa necesidad de reivindicación cultural y en todos los ámbitos de las etnias indígenas, ¿verdad? Esa denuncia del abuso de poder por parte de los europeos, de los ladinos y de los latifundistas sobre los grupos indígenas, esa denuncia del caciquismo, el respeto y la defensa de esas creencias, a esos rituales, a esas condiciones ancestrales de los pueblos precolombinos, así como una continuidad entre eso animado y lo inanimado, entre lo que se podría ¿verdad? Lo consabido como real y como fantasía, o como mito y como realidad. Entonces, bueno, de alguna manera hay un apego y también una identificación con la naturaleza y con sus usos. Sí se le da en la novela indigenista una importancia a la lengua indígena como portadora de una cosmovisión que debe ser rescatada de acuerdo con la ideología de estas novelas, ¿verdad? Obras que tenemos como ejemplo, Los ríos profundos de José María Arguedas, que ustedes tienen, pues ya. Aquí hay una visión muy antropológica del mundo indígena, el tema del latifundio em, como una forma de explotación agrícola, la descripción del espacio natural, la lengua quechua que aparece, el viaje de Ernesto con su padre en los Andes, el clima de violencia, el sadismo, la injusticia, esa visita a pueblos diversos, la estadía de Ernesto en un internado, el encuentro con la miseria indígena y Ernesto cómo abandona ese internado. Otra novela que vamos a encontrar con la temática de la novela indigenista, Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Vean ustedes que aquí rige un tema que tiene que ver con la conquista del caciquismo, los conflictos entre los criollos, los españoles, los ladinos y los indígenas,
Todo eso a través de 6 historias heterogéneas que nos dan una intertextualidad y es la de precisamente el Popol Vuh. Aquí la agricultura va a tener un carácter sagrado, y la agricultura versus la agricultura que nada más sirve para comerciar, ¿verdad? Tenemos aquí la figura de Gaspar Hiló, defensor de la tradición. Hay una perspectiva pues bastante mítica y simbólica. em, y por supuesto, cómo se van fusionando los sueños y la realidad en ese mundo onírico, ¿verdad? En este tema que tiene que ver con el respeto por la naturaleza. Luego tenemos El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Aquí hay una nueva perspectiva de lo que sería la conquista, ¿verdad? Del denominado descubridor. Y en esta novela, más bien constituye, ¿verdad?, un juicio a la figura de ese navegante en relación con la llegada a este continente poblado por diversas etnias indígenas. Entonces, va a estar estructurada en 3 partes: el arpa, mano, sombra, en donde vamos a encontrar a un intento de beatificación de Colón, una dimensión humana de Cristóbal Colón, con elementos que rigen temáticas de la explotación, el esclavismo, la desmitificación y ese fracaso de beatificación de Colón. Bueno, luego, bueno, para ir terminando con la novela indigenista y cerrar esta temática, recuerden que la novela indigenista, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, va a ser una corriente que busca dignificar estas cosmovisiones de las distintas etnias indígenas de América. Este sí efectivamente va a ser un reconocimiento, va a ser una valorización a las claves de cultura del indígena, de sus lenguas, de sus creencias y su relación integral con la naturaleza. Bueno, ahora, para finalizar, la novela sobre las dictaduras, acá pues va a ser un tema, ¿verdad? Que en Hispanoamérica se produjo de forma bastante destacada en obras narrativas durante esta primera mitad del siglo XX. Un antecedente fundamental lo vamos a encontrar en el escritor español de la generación del 98, Ramón del Valle Inclán, una novela Tirano Banderas, que este va a ser pues un retrato de las tiranías situadas de manera ficticia en América Latina. Bueno, pero ¿qué es lo que busca precisamente obras como El señor presidente, ¿verdad? Que se da en 1940, o por ejemplo, Yo, el Supremo, o El recurso del método, o El otoño del patriarca? Bueno, lo que buscan usualmente esos textos es denunciar las distintas tiranías que se presentaron durante todo el siglo de forma, pues, bastante lamentable. Entonces, no solamente denunciar, sino también dar cuenta de esas implicaciones que tuvo la opresión, esos regímenes de terror y de violación de los derechos humanos. Efectivamente, van a hacer una descripción de cómo los tiranos realizan la práctica del poder en beneficio personal y no en función de lo social. Esto va a ser un retrato, podríamos decir, de cómo las tiranías, en este caso las tiranías del poder, no reside ni respeta las leyes ni el bien, ¿verdad? Comunitario. Siempre, muchas veces en tono de sátira, ubicados dentro del espacio urbano, perdón, y en donde se va a denunciar el clima de terror y de pesadumbre. Esto lo podemos encontrar en la obra del señor presidente, en donde vean ustedes que la tiranía, la opresión, el crimen, el terror y la inmunidad de militares, es decir, que no salían con la suya, no, la justicia nunca llegaba, ¿verdad? Tenemos el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. eh, no es como que se hable de Guatemala, pero se deduce que es Guatemala, ¿verdad? Se habla de un país que vive en asfixia por la tiranía, en donde el proceso, digamos que de persecución
y de injusticia es, digamos que latente a lo largo de la obra. Es importante tomar en cuenta que este relato cuenta la historia de un país que vive un ambiente de asfixia y que pues necesita realmente un cambio, ¿verdad? Se va a describir este espacio como una metáfora de una enorme prisión en donde todo va a ir a, digamos, va a aparecer como controlado por la figura del señor presidente, quien todo lo ve, quien todo lo sabe, ¿verdad? Y el narrador lo va a describir muchas veces de forma caricaturesca. Em, Vean ustedes que otro texto tiene que ver con el recurso del método, en donde aquí pues el personaje sin nombre, el país sin nombre es parte de las características, ¿verdad? Aparece también la figura de un primer magistrado. Hay una dictadura aquí concebida como un mal continental. Vean ustedes que el título hace referencia a Descartes en un sentido irónico, ¿verdad? Y acá pues el recurso del magistrado es un método que no es para nada racional. Hay tres momentos, digamos que los efectos de la dictadura por un lado, el gobierno liberal, que es aparentemente democrático, y el posible cambio social, que genera como un discurso esperanzador, pero que efectivamente esta figura del dictador como un gran ilustrado, como gran conocedor y erudito, pues tiene ante todo una actitud crítica hacia ese conocimiento, a ese uso, ¿verdad?, de su poder que va en detrimento precisamente a un personaje condenado a la soledad, ¿verdad? ¿Quién es el estudiante? Bueno, una figura que presenta la posibilidad de liberación, pero que al fin de cuentas recae en un sentido lleno de pesadumbre, de pesimismo. Hay ciertamente gran crítica a lo que se está sucediendo, ¿verdad? Vean ustedes que para terminar el tema de la novela sobre las dictaduras, ¿quién es la figura central? El dictador. Y este va a ser un tema recurrente en las letras hispanoamericanas del siglo XX. Vean ustedes que estos escritores que les mencioné, en grandes rasgos, lo que hicieron fue abordar desde distintas perspectivas a este personaje siempre en una actitud de denuncia hacia sus regímenes de opresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué se vio en esta segunda tutoría? Bueno, ¿qué podríamos decir que hemos abarcado? La relación que hay entre contexto y producción literaria y estilos artísticos, esos signos de ruptura, ¿verdad? Y de renovación que se da con el surgimiento del modernismo, cómo las problemáticas se ven reflejadas en esta dicotomía campo-ciudad, ¿verdad? Tenencia de la tierra, de la novela regionalista, así como el impacto que tiene la Revolución Mexicana en esta producción novelística de esta primera mitad del siglo XX y que ustedes han podido identificar esa situación que tiene la población indígena del continente con respecto a esa visibilización que generan los escritores con respecto a esas condiciones sociales que tienen estas etnias. Y también que ustedes ya han podido abarcar el impacto que tienen las dictaduras en la historia de Hispanoamérica, pero también en las manifestaciones literarias, ¿verdad? Esto en términos generales que tiene que ver con los temas de este segundo capítulo. Ya ustedes tendrán la oportunidad de profundizar y de ver reflejados todos estos elementos teóricos en los extractos que tienen, ¿verdad? De la antología de novela hispanoamericana. Recuerden que no es que ustedes se tienen que leer toda la obra, de hecho ni siquiera aparecen, lo único sería como los ríos profundos, pero en este caso ustedes siempre tienen el acceso a una referencia breve de la novela para que puedan ver concretados y puedan verificar estos elementos teóricos que hemos señalado a lo largo de esta segunda tutoría en estas obras de los escritores más representativos de
la novela de la tierra, la novela indigenista, la novela de la Revolución Mexicana, la novela de las dictaduras. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes prácticamente tienen una semana para pues refrescar esos conocimientos, profundizar muchísimo más y prepararse para completar, para escribir y demostrar que han comprendido los contenidos en este segundo proyecto que, como les comenté al inicio, está para la próxima semana. No sé si tienen alguna duda y si no, pues damos por finalizada esta segunda tutoría del día de hoy. Profe, yo tengo una consulta. Ajá, adelante. Es que digamos, cada proyecto vale 3,5 y hay uno que vale 3. Ah, Pero, por ejemplo, cuando hoy mandaron la calificación, mandaron como, por ejemplo, no sé, 8,3. ah, Eso en sí. escala al 3, ¿cuánto equivaldría? Ah, ok. Por ejemplo, vamos a ver, haga de cuenta que eso es un porcentaje. Si usted se ubica, por ejemplo, en el sistema de notas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No en, no en la plataforma, sino en el sistema parcial de notas, ya logró ingresar ahí. ¿Cómo? O sea, es que no te entendí muy bien. Ok, no se preocupe. Digamos, usted vio la calificación en su entorno, ¿verdad? De Aprendeu. Sí, señora. Bueno, también está el sistema de notas, que es donde usted tiene como su registro de calificaciones de todas las materias. ¿Ha podido ingresar ahí? Ajá, en el entorno de estudiantes. Ok, entonces, ahí se tiene que ver reflejado. Digamos que un 8,3 es lo mismo que un 83, digamos que en términos generales, ¿verdad? Ajá. Y digamos que este trabajo tenía un valor de 3,5. ¿Ya? Ujú. Entonces, digamos que podríamos decir que usted ya tiene, digamos que el 30% ganado de la asignatura. Ah, ok. Pero a usted le va a aparecer eso, digamos, le va a aparecer el porcentaje igual siempre con comas, digamos, por así decirlo. Pero haga de cuenta que es eso, digamos, el 3,5, que es lo que yo les digo, que vale el trabajo. Eso hagan de cuenta que es como que vale 35%, porque a veces cuesta un poquillo hacer la conversión, ¿verdad? Con las decimales. Pero si usted le pone así, lo redondea como si fuera 35%, ya usted puede decir, bueno, ¿cuánto será el 35% de una nota como 83? Eso como para que sea más fácil de traducir, digamos. Ok, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen pues más dudas, ¿verdad? Agradecerles que tuvieron ustedes este espacio para que pudieran concretar, afianzar conocimientos y a partir de ahí continuar con su proceso de aprendizaje. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches.